Muy buenos días por la noche. Ya por aquí apareció que yo no sé mucho inglés, pero ahí dice Live, que eso en portugués, ¿cómo se lee? Live. Por aquí compartiendo un espacio bien maravilloso con mi querida hermana del alma, Maciel Álvarez. Aquí estamos en Ramiro Serna, Locura, conversando con Maciel Álvarez. Saluda, entra como... Ay, Es que gracias por invitarme a esta locura que sana contigo a conversar hoy. Gracias, mi hermano del alma. Siempre es un gusto, siempre es un placer poder compartir contigo, especialmente por estas pantallas que nos llevan al mundo entero. Pero lo que me sorprende es tu avance con el portugués y el inglés y el live. O sea, me tienes sorprendida. pusieron a aflojar la lengua de la cosa más impresionante porque definitivamente es absolutamente necesario para poder fluir en esta existencia, hablar cualquier cosa y en cualquier idioma. Pero siempre lo más importante, hablar desde el corazón, que Así es. ese sí no tiene un idioma específico, No ese necesita traducción. no necesita traducción y bueno, de eso se trata. Y bueno, y aquí estamos pues que la idea, creo que te la había comentado, Maciel, y si no, pues te la estoy comentando y te cojo Y hoy, si no, y si no me importa, es que yo cada 15 días voy a estar haciendo esta especie de tertulia con personas que de una u otra manera pues se han acercado al mundo no solamente de las constelaciones familiares, sino al mundo de este crecimiento personal a través ujú, de todas estas terapias. Y tuvimos la fortuna, el privilegio y la alegría de que estuvieras con nosotros en Sedona. Y bueno, es que hablar con Maciel Álvarez es empezar a arrancar por todos los temas que hemos abordado desde que éramos chiquitos. Así es. desde que éramos chiquitos en este camino, hace aproximadamente 5 años ya, siempre de 5 años que pudimos coincidir y en esas constelaciones universales de las que ya tú venías muy pues, familiarizado, pero yo no. Y agradezco muchísimo que dentro de esas constelaciones universales de alguna manera pudiéramos coincidir en algún punto del camino y, eh, y bueno, y después constelar y entrar en ese movimiento, ¿no? Y en ese fluir que no es tan fácil, pero que tú de una manera muy loca, pero también muy acertada, muy consciente, muy llena de humor, pues nos vas integrando en ese movimiento y ha sido pues hermoso junto a ti, junto a tu amada Rijan, y me siento también muy agradecida y también para mí es un privilegio poder compartir contigo nuevamente después de un tiempo y encontrarnos en otro punto del camino. Así es. Y bueno, verdaderamente pues la idea con este programa, por decirlo de alguna manera, que lo quiero pues estar trabajando cada 15 días, es precisamente hablar un poco de varias cosas, ¿no? Aunque Ujú. especialmente va a ser de las constelaciones familiares y sistémicas, con el ánimo de que las personas conozcan más a profundidad lo que son verdadera y auténticamente las constelaciones familiares y sistémicas, incluso para desmitificarlas, porque todavía hay muchos prejuicios con respecto a lo que es este tipo de terapia. Y de veras que estoy muy contento, muy honrado de tu presencia acá, porque obviamente una mujer con el profesionalismo que tú tienes, con la seriedad, lo que es ese componente de la rigurosidad en términos del manejo, digámoslo así, profesional y bien articulado, o sea, que no entras en charlatanerías y cosas por el estilo. Entonces, para mí era muy importante que nos acompañaras y que efectivamente, pues, no solamente me acompañaras como en un sentido testimonial, sino también, digámoslo así, en un sentido argumentativo y con respaldo
de la seriedad y del el impacto que las constelaciones familiares pueden tener en las personas. Y sé que Sí. tú has vivenciado, porque has asistido a muchas de las constelaciones, pero obviamente que siendo cuidadosos con lo que manejamos como sigilo profesional, también has referido y has recomendado a varias personas para que asistan a las constelaciones familiares y sistémicas. Y esto sí que voy a decir, no es un secreto, porque aspiro muy pronto tener aquí a nuestra querida amiga Felicia de Marín, que ella también pues participó de una constelación, y entonces pues sí quería como aprovechar tu presencia para eso realmente, desde ese componente de una muy buena argumentación. ¿Tú cómo te dejaste convencer para venir a las constelaciones con ese nombre tan exotérico, con eso como tan alocatado? Y vos pues sí, vamos, y no solamente haber asistido una vez, sino varias veces, y además recomendar este tipo de proceso terapéutico con personas como Felicia de Marín y otras tantas, pero que ahora hablo solamente de Felicia precisamente para ser consecuentes con ese secreto que, como ella ya lo ha hablado abierta y públicamente, y en el libro que tú maravillosamente le editaste, pues entonces podríamos hablar un poquito de eso. Cuéntanos un poquito, deja que salga lo que tenga que salir desde tu corazón para hablar de todo eso y de lo que tú has encontrado con las constelaciones. Bueno, la verdad es que no fue a la primera. La verdad es que fui muy cautelosa y sí, de alguna forma no era una información que al principio yo estuviera lista para recibir. ¿Por qué? Porque yo quería saber qué significaba. Yo quería saber más y tener conocimiento de. Y resulta que cuando yo llegué a eso, si bien tú dabas unas estupendas conferencias y suministrabas información, yo sentía que eso como que de alguna forma caminaba por una parte muy íntima de mi ser y de mi personalidad y de la manera, si yo iba a estar con un grupo de personas y todo eso de alguna forma me intimidaba. Yo decía, bueno, si esto se va a hacer con un grupo de personas conocidas, yo estoy en el medio, se pueden tratar, si se van a tratar cosas personales, yo no sabía, no alcanzaba a ver cómo todo eso se podía llevar a cabo de una manera segura para mi alma, para mis emociones, para mi psique. Entonces yo creo que eso fue Perdón uno que te de... interrumpa. Y no solamente, porque creo que ahí vale rescatar un elemento importante que planteaba Felicia, que lo planteaba en el libro y que posteriormente ella lo consolida, ¿no? Porque no es solamente para la seguridad del psiquismo, sino también yo creo que algo que es importante que los seres humanos aprendamos a cuidar y a respaldar, y que tiene que ver con nuestra imagen profesional, nuestra imagen como personas que de una u otra manera pues somos servidores públicos. Entonces, ¿cómo articulaste eso allí, Maciel? Cuéntanos un poquito. Entonces, sí, entonces recibí de primera mano la información que nos daban. Pero entonces me atreví a dar el primer paso y fue participar en una de esas constelaciones, pero no para ser consteladas. Y si mal no recuerdo, de tantas constelaciones en las que he estado presente, yo creo que yo esperé unas 5 constelaciones para decir: "Ay, estoy lista, yo quiero ser constelada". Ahora, lo que yo no sabía hasta ese punto es que en ese movimiento de 5, donde yo supuestamente iba a colaborar, a ser parte del ciclo, yo estaba siendo constelada indirectamente, porque pasaba y fue lo que tocó inmediatamente y me preparó. Y es que se empezaron a mover una cantidad de cosas en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida. Y yo decía, espérate, esto no es... algo está pasando y es algo que quiero ir más allá. Y quiero ir más allá, no afuera, quiero ir más allá dentro de mí. Y me pareció que era la manera como llevaban las constelaciones familiares, nos ofrecía una apertura y un despertar, pero también quedaba resguardado nuestros secretos familiares, como dices tú, nuestra imagen en ningún momento corría el riesgo de ser dañada. Nada de eso, era un tema que pues
yo que amo las palabras, trabajo con ellas, las corrijo, pues no tuve palabras para explicar, pero sí tuve suficientes razones para sentir lo que empezó a suceder en mi vida. Y es cuando cobra más importancia y entiendo la utilidad, entiendo por qué es una herramienta, una terapia, una combinación de tantas cosas que nos ayudan de manera definitiva a, a mover, a reconocer para poder empezar el proceso de sanación de tantas cosas o el proceso de reconocimiento de tantas cosas para resignificar tantas otras en la vida. Sí, Cuando yo empecé a sentir eso de mí, empecé a recomendarlo. excelente. Y quiero aprovechar precisamente este momento para contextualizar un poco a las personas que todavía o tienen mucho desconocimiento de lo que son las constelaciones familiares y sistémicas o que de pronto tengan prejuicios sobre lo que son las constelaciones familiares y sistémicas. Y en cada uno de los programas que voy a estar entrevistando, compartiendo o conversando con personas con esta locura de proceso terapéutico de sanación, porque me parece que es una cosa muy impactante. Entonces, voy a hablar un poco de que las constelaciones familiares y sistémicas fueron desarrolladas por un alemán, Bert Hellinger, que él murió ahora en septiembre del 2019, a los 90 y pico de años, y haciendo constelaciones familiares, un hombre muy reconocido por la seriedad de su trabajo. Y es importante destacar que cuando él quiso acuñar el término de constelaciones familiares y sistémicas, lo hizo por una analogía, porque él estando en África, trabajando con los Zulú, se dio cuenta que ellos eran personas bastante saludables, que eran personas emocionalmente muy estables, y empezó a darse cuenta que ellos realmente respetaban mucho lo que eran las jerarquías. La palabra jerarquía quiere decir un orden divino. Entonces, la jerarquía, el posicionamiento natural dentro de un sistema familiar, social, de época y todo eso, eran muy respetados por ellos. Y él precisamente en virtud de eso, como en toda esa época estaba en apogeo la importancia de reconocer la posición en el sentido de los planetas, las estrellas, los satélites naturales que ocupan un lugar y que ese lugar tiene que ser respetado. Si nosotros alteráramos la órbita de la Luna, de Saturno, de algún planeta, habría un caos universal y que nosotros, desafortunadamente, porque no ocupamos nuestro lugar a nivel propio en los sistemas familiares y todo eso, pues eso se genera un desorden y ese desorden desencadena en problemas y enfermedades psicosomáticas. Entonces, el esoterismo no es nada de espiritualismo o de espiritismo, es algo con muy buen respaldo científico, filosófico y de una sabiduría ancestral, pero también con rigurosidad científica. Entonces, Maciel, si yo te preguntara dentro de tu asistencia, ya sea como para ser directamente acompañada en un proceso de constelaciones familiar o como una persona que ha ido a representar roles para apoyar a otras personas que se constelan, y yo te preguntara qué es lo que han sido los beneficios tuyos para tu vida, cuáles han sido esos beneficios que has encontrado a través de asistir a las constelaciones familiares y sistémicas. Es darme cuenta que cuando se trata de energía y espiritualidad, eso no es algo que se pueda contener, es algo que se pueda esconder, o es algo que en algún momento, especialmente en el círculo de las constelaciones familiares, sencillamente fluye, incluso cuando no estamos pensando en eso o cuando creemos que ya algún tema ha sido tratado y que ya, bueno, que ya sentimos que lo superamos, que no pasa nada y que ya está, ya eso se olvidó, y de pronto cómo se refleja o se mueve de una manera tan interesante y se proyecta de una manera tan pura y tan real y tan creíble
en alguien que ni siquiera te conoce, que no sabe tu situación, que no conoce tu vida, que no conoce los elementos o los detalles que están moviendo esa situación dentro de ti. Entonces, ahora digo, ahí es donde le doy validez y reconozco el poder de llevar, de hacer, de aplicar bien y acompañar con esta herramienta. Yo quiero devolver un momentito muy rápido, sé que siempre es Ujú. corto el tiempo, pero yo creo que es importante porque como yo, hay muchas personas, yo crecí como cristiana novoapostólica. Esa fue mi formación dentro de lo que yo conocía o de lo que yo reconocía en mi mundo espiritual. Me considero aún, considero que guardo dentro de mis creencias, dentro de mi fe, pues bueno, esa fe por el Creador, por Dios, y eso quedó en mí, el poder de conectar, de orar. Entonces, otra cosa que me ayudó a conectar y que me ayudó más que a entender, a comprender que eso no atentaba en ningún momento con mi creencia, eso no atentaba con eso que yo traía porque era parte y tuve que agradecer a mi divinidad, a esa divinidad que haya puesto en el camino este tipo de herramientas para poder seguir adelante. Y los cambios, bueno, yo digo, no es que sea algo mágico, la magia está dentro de nosotros, pero lo que sí puedo decirte es que activa la magia, porque cuando reconocemos ciertas cosas que hemos guardado, que hemos ocultado, que se han guardado por supervivencia, porque no nos atrevemos a sacarlo de ninguna otra forma y ella se manifiesta porque lo necesitamos resolverlo. Entonces ahí es donde esa combinación trae la magia y los cambios y los movimientos energéticos que vienen luego. Bien, Eh, y perdona que diga que por favor no me hables mientras yo te esté interrumpiendo, listo, porque vale, te voy a vale. interrumpir. Hay Dale, un asunto bien. y tú, por favor, equivócame si me corrijo, te lo agradezco. Perfecto, listo. Sí, es que me parece muy particular y una precisión muy significativa que estás haciendo con respecto al hecho de que no haya o que hay personas que pueden venir con un temor porque dicen, bueno, y esto, primero que todo, o va en contra de mi religión, o por el contrario, es una religión y me quieren acomodar a una religión nueva o alguna cosa. Y eso me hace acordar una anécdota muy interesante de una abogada. En Brasil, las constelaciones familiares y sistémicas ya han incursionado en el terreno de la parte jurídica. Y Sí, un magistrado le hacía una pregunta a una de las profesoras de la Escuela Inmensa Vida que mi amada Reyana y yo representamos para el mundo hispanoparlante. Y entonces un magistrado le preguntó a esta abogada, profesora de la escuela, dijo, venga, Adara, yo quiero hacerle una pregunta. Si las constelaciones familiares fueran una religión, ¿qué tipo de religión sería? Y ella llega con una calma, con una serenidad, lo mire y le dice, mire, eh, ¿cómo le dicen a los que son los magistrados, a esa gente, porque tienen hay una frase como toda empoderadora, su señoría o no sé qué vainas. En todo caso, llega y le dice, mire, esa pregunta que usted me está haciendo me llevaría a transgredir la parte epistemológica y lógica de muchas cosas, porque eso es como si usted me preguntara a mí que si las vacas fueran una fruta, ¿qué tipo de fruta serían las vacas? Y las vacas no son frutas, y las constelaciones no son una religión. Y entonces, en ese orden de ideas, dijo, ahora, si vamos a mirar una parte filosófica, incluso nos riñe hasta con preceptos dentro de lo que la Biblia plantea cuando hace referencia a lo transgeneracional o a las generaciones, de que muchas veces nosotros estamos cargando con conflictos no resueltos de nuestra ancestralidad, del tatarabuelo de mi tatarabuelo. De hecho, quien creyera, yo de pequeñito le tuve pero mucha rabia a Adán y Eva, porque por culpa de ellos yo estaba cargando es que un pecado original. Y entonces, imagínate, entonces esas son las cargas ancestrales, pero me parece muy pertinente la precisión que haces con respecto al hecho de que pues no riñen con ninguna religión.
Ahora sí, ya te acabé de interrumpir. Seguí hablando lo que querás seguir hablando. Déjame que me sigo equivocando aquí. Dale. Está todo bien. Y bueno, y la otra parte era que me llamaba mucho la atención que cuando empiezo a redescubrirme y empiezan a salir ese poco de cosas que estaban ahí guardadas dentro de mí y que las constelaciones empiezan a mover, me doy cuenta que también tengo asuntos que resolver con gente a la que no podía tener frente a mí físicamente. Empezando porque mi padre y mi madre que están vivos están lejos, ¿no? Están en otro país, están en otro... Y yo atravesaba, en el momento que me acerqué a estas terapias, yo estaba recién atravesando mi divorcio, estuve separada de mis hijas por tiempo y había muchas cosas en el sistema que yo me había empeñado en como con toda su jerarquía poner en su lugar, de repente estaba todo flotando fuera del lugar. Entonces yo creo que si hay alguna de las cosas que yo tengo que agradecer, es eso que has dicho, sí se cumple lo de la jerarquía, queramos o no, entendamos o no, creamos o no. Cuando empiezan a alinearse y a poner cada cosa en su lugar, como dice una canción de niños en mi país que dice que ponga la mesa en su santo lugar. Bueno, así es un poco en las constelaciones, vamos colocando en su santo lugar. Qué bonito. O al menos nos aproximamos a que hay un movimiento y se acerque un poquito más allá. Y eso se siente incluso con la gente con quien nosotros sentimos, o sea, o ya reconocemos que tenemos que resolver algo y están lejos, lo podemos hacer. Y eso va a ser expansivo, eso va a llegar hasta la otra persona. Eso fue importantísimo para mí, porque si revisaba mis ancestros, pues mi padre, mi madre, mis abuelos, y así como pude descubrir cosas que me ataban, eso a lo que yo era leal sin siquiera saberlo, o esas cargas con las que he venido y que todavía hay, pero que hemos ido como que moviendo. También pude redescubrir una cantidad de virtudes, bendiciones y cosas buenas que también ayudan para seguir adelante y que yo no había sido capaz de no podía reconocerlas, pues, antes. Entonces, y ahí tengo que decir, bueno, ¿cómo caminó eso hacia la parte profesional? Dentro de un Ujú. proceso, cuando se abre un proceso creativo, especialmente para los escritores que vienen con un sueño, con la inquietud de materializar un sueño, y traen en su cabeza, porque ahí sí viene en su cabeza una cantidad de experiencias, de ideas, de visiones, de proyectos, y entonces intentamos poner eso en un protocolo literario. Se destapa una cantidad de procesos emocionales, bien porque se recuerden, bien porque inspiró el libro, alguien que enviudó y después que enviudó, pues se potenció con eso, o retomando Felicia de Marín, inspirada por su padre para escribir un libro maravilloso, sentido, pero hubo una traba en el camino que no permitía que fluyera lo que ella quería plasmar ahí, pero por otro lado sentía algo que no entendía qué era, no podía reconocer y se quedó atascado. Y en ese momento yo dije, bueno, mira, si esto es algo tan sentido y que tu familia tiene que ver en esto, voy a recomendar una constelación familiar. Y en efecto, ustedes la hicieron. Y yo creo que la parte, es un libro, todo es extraordinario, pero Sí. el rumbo que tomó ese libro en cuanto a mensaje, en cuanto a reafirmación para la autora, en cuanto incluso el motivo y la inspiración de ese libro cambió a raíz de esa constelación. Y Sí, fue una experiencia, wow, fue fue una experiencia. espectacular, fue muy sincrónico porque, pues bueno, ella inicialmente y obviamente por el hecho de que su padre había muerto hacía un año Ujú, y tenía pues la señal que supo leer con respecto a algo que encontró, una pluma, que es la que cubre la carátula del libro, y ella quería escribir ese libro en homenaje a su padre, pero la constelación muestra que si bien es cierto, el padre no tenía que desaparecer,
dentro de esos componentes significativos dentro del libro, había una persona que pulsaba también por aparecer en ese libro con mucha fuerza y que era su abuela. Y Así, curiosamente, el papá de ella, de nombre Julio, mi papá, de nombre Julio, la abuela de ella, Julia, y mi abuela se llamaba Esther Julia. ujú, Entonces, hay cosas muy significativas dentro de todo lo que se va moviendo en estos procesos de sanar heridas y situaciones ancestrales. Y ella por eso entonces decide posteriormente en el libro incluir un capítulo para hablar de la experiencia con las constelaciones y resaltar también esa pulsión de vida que se quería manifestar a través de ese libro de su abuela. Entonces fue así es. algo genial y qué bonito que tanto tú como Fefi Tol que contribuyeron para que ella tomara el impulso de querer hacer esa constelación. Entonces ha sido bien, bien interesante. Cuéntanos un poquito más, Maciel, de lo que tú haces, porque sé que las personas que están viendo esto ahora en vivo y en directo y los que lo van a ver luego en diferido van a querer saber, bueno, porque como esta es una charla que se llama Ramiro Serna Locura Conversando, yo no tengo un orden lógico de que es que al principio la presento, que entonces en el minuto 7 tal cosa y en el 8:30 tal otra, no. Entonces aprovechemos lo coyuntural y podemos, para que nos contes un poquito de lo que tú haces, que ya lo has insinuado, pero creo que le puedes dar mayor amplitud e incluso porque también a varias personas que se han beneficiado de tus servicios, se les ha recomendado y han articulado elementos con las constelaciones familiares y ha sido maravilloso. Sí, así es. Incluso estaba a punto de hacer fue otra referencia muy importante y fue al revés, fue alguien que consteló contigo y a raíz de esa constelación y de esa, se acercó para hacer su poemario y lo culminó. Sin embargo, antes tuvo que mover una cantidad de cosas emocionales porque para él era complicadísimo materializar un libro con un género como ese. Ujú. Y acercándome todavía más a lo que hago, tengo que pues hablar aquí que tú eres parte de ese movimiento porque ofrecer el acompañamiento en el proceso creativo de escritores que son profesionales en diferentes áreas, pero que sintieron el impulso, la necesidad o el sueño de materializar pues, sus ideas o algún proyecto en específico y traerlo y convertirse en libro, pues justamente ese coaching, ese acompañamiento editorial y literario para traer toda la información o al menos la información básica para que se pueda materializar y con su portada, con su contraportada, con su contenido. Y pues gracias a ese trabajo, que me conecta también contigo desde hace años, pues nació tu libro, Ramiro Serna, Locura Reflexionando. Y todavía sigo haciendo, después de constelar en mi propio proceso profesional, de ir moviendo y dándole jerarquía a una cantidad de piezas de ese proceso. Todavía continúo con lo que es Bookmaster, lo que se consolidó como una empresa y otra materialización, y ya lleva aproximadamente 42 libros publicados, con 42 libros publicados y bueno, y viene por más, solo que Excelente. en ese sistema se han constelado una cantidad de experiencias de nuevas personas, de gente que se acercó y entró a mi sistema y pues ahora seguimos acompañándolos con sus sueños hasta publicar sus libros y convertirlos en convertirse en autores independientes, siendo Ujú. capaces de publicar en los Estados Unidos Y muy para el bonito mundo. lo que tú estás hablando porque esa intención de que las personas se conviertan en autores independientes hace referencia a un término que para mí es muy importante y es la libertad. Porque cuando hablamos de libertad y las constelaciones visan, apuntan
precisamente a que se potencialice la libertad del ser humano, porque muchas Sí, veces estamos atados a creencias que nos inculcaron, estamos atados a lo que llamaríamos un amor corroído, que muchas veces padres, madres sobre todo, que creen que por amor tienen que retener y contener y no permiten liberar a sus hijos o contribuir a la libertad. Y de hecho, igual, es una cosa que me ha parecido muy lindo dentro de lo que tú haces, porque tú contribuyes a que esos autores sean independientes y adentro dependan de sí mismos. Quiero responder una pregunta que me parece interesante y que podemos ir articulando y que sé que con tu experiencia, Maciel, me vas a ujú, poder a ayudar a profundizar en la respuesta. Nos pregunta Roberta de que si las constelaciones familiares no son una religión, pero sí tienen un componente espiritual. Y entonces aquí yo quiero empezar y tú luego me refuerzas a ver si vale, loqueamos aquí con eso. Listo, porque tú sabes que esa es la locura. Bueno, hay que distinguir lo que es la religión de la espiritualidad e incluso también hay que precisar lo que es el espiritismo. Cuando hablamos en el sentido netamente de la condición humana, hay una dimensión, una forma de ser que es la dimensión espiritual. Esa correcto. dimensión le da permiso para ejecutar ciertas acciones. Se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces somos creativos. Usted nunca va a ver 4 o 5 vacas escribiendo un libro sobre la crianza de los terneros. ¿Cierto que no, Maciel? ¿O me equivoco? No, 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 perfecto. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del espíritu humano es la creatividad y la parte cultural, de la cual tú eres una gran experta, porque pues obviamente la parte de la cultura es de ese cultivo del arte humano. Entonces, podríamos decir que dentro de las manifestaciones creativas del ser humano, las manifestaciones culturales del ser humano, y esa conexión incluso dentro de esa dimensión espiritual con lo axiológico, o sea, con los valores como la libertad, como la vida, como la, incluso, ojo lo que voy a decir, va a sonar chocante y veces, religiosidad, porque la palabra religión viene del griego religare, que quiere decir volver a unir con la fuente. Entonces, una cosa son las religiones, otra cosa es la religiosidad que nos invita a la conexión con esa dimensión espiritual y la convicción de que existe algo superior, en fin, y esa búsqueda por lo que llamaría nuestro querido maestro y fundador de la Escuela Inmensa Vida, que tú lo conoces, Tarso, que sí, hace referencia a lo que es la verdad, el amor y la vida. sí. Todos esos como componentes de la conciencia humana para el reconocimiento de su dimensión espiritual. ¿Cómo podrías tú, Maciel, articular eso dentro de tu área tan, de tanta experiencia como la parte cultural, Ujú. consolidar o cuestionar esta manifestación de la dimensión espiritual de lo que son las constelaciones familiares sistémicas? Es otra vez, voy a repetir en una línea, es que en este punto no se trata de lo que creemos o de lo que, a lo que tengamos fe o lo que, no se trata de eso. Se trata de que hay una fuerza, todos si creemos en una fuerza superior, inclusive en las religiones, pues lo sabemos, solo que, como has dicho, bueno, la forma de congregar, de seguir, de establecer, de colocar estatutos, limitaciones, en fin, e instalar creencias, pues es una forma de hacerlo. Ahora, ¿por qué la constelación es una religión y por qué yo puedo sencillamente reforzar ese comentario tuyo? Porque es una, dentro del camino que estamos recorriendo, donde no podemos excluir, porque incluso hasta la religión es parte de nuestro sistema si venimos a constelar. La dimensión espiritual viene cultivada y con muchos caminos de donde podemos nutrir. Entonces yo pudiera decir, yo vengo a una constelación, yo puedo ser religiosa y no espiritual. Y eso no excluye, no me excluye a la hora de
caminar y reconocer que en un movimiento consciente, eso sí, muy bien liderado o muy bien acompañado, esa es la palabra, con un acompañamiento profesional como el que ofreces, pues entonces no cabe duda de que todo lo que conforme mi sistema va a estar ahí integrado para que se dé la constelación. Entonces, no podemos excluir, separar, dividir, y yo creo que en esa parte de las constelaciones es eso, es el gran, cuando es sistémico, es todo lo que conforma nuestro sistema, va sencillamente a emitir y a resonar con lo que necesite evolucionar dentro de nosotros. O Entonces sea ahí... que eso lo que tú dices me parece bien interesante, Maciel, porque podríamos decir, no son una religión, pero no excluyen lo religioso dentro de No, eso. Y hay una cosa que es que precisamente las constelaciones, por ser abarcadoras en la mayor amplitud posible dentro de su condición holística, en el sentido más profundo de la palabra, entonces no excluye ninguna religión. Tú puedes tener alguna religión o creer que no tiene ninguna religión, porque es que hay cosas que uno realmente cree que no tiene religión, o hay gente que cree que es atea hasta cuando el avión empieza a fallar, porque hasta ahí le llegó el ateísmo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ser conscientes y consecuentes, que hay aspectos de nosotros tal vez no reconocidos, no se excluyen, pero tampoco los incluimos, perdónenme la expresión, muy paisa, a la berraca. No, es que vos tenés que ser religioso, es que vos tenés que creer en esto. No, a una paciente que me decía, Ramiro, es que yo no creo en la física cuántica, yo no creo en las constelaciones familiares. Y yo le decía, es que lo bonito de esto es que no es cuestión de fe. Así usted crea o no crea, esto funciona. Así usted crea o no crea. y tú tienes de eso un ejemplo, me encantan tus ejemplos porque, bueno, tú manejas todo esto con un humor increíble y dentro de tu locura nos curas. Pero cuando tú dices, bueno, entonces, ok, no creas en eso, no creas en la física cuántica, pero tú tienes un ejemplo maravilloso y sencillo que es, ¿qué pasa cuando tú tienes un teléfono celular en la mano y yo tengo otro? O no vamos a ir muy lejos, en este momento estamos comunicándonos con el mundo entero y no hay un cable conectado entre tú y yo. Y hay un mensaje e incluso hay preguntas de otras personas que están entrando. Eso es física cuántica, que nos guste, que no nos, bueno, no nos gusta, es física cuántica, conecta, resuena, emite, responde, no podemos pensar que no existe, ¿no? Que yo no crea no quiere decir que no exista. Sí, es como le decía Entonces, yo, que es el caso que tú pones como ejemplo, era un abogado que él me decía que tampoco creía en la física cuántica, y yo le decía, ¿y tienes un celular? Y me mostró un celular de alta gama. Y yo le digo, ¿cómo se explica que yo, desde este celular mío, te esté enviando un video o una fotografía y así hayan 10 personas alrededor tuyo, o 50 o 100, y ese video te llegue específicamente a así, ti? Y no hay un cable que esté uniendo este celular con el tuyo. ¿Por dónde se fue ese bendito video para que llegue en fracción de segundos esa foto? exactamente. Entonces, es bien importante reconocer incluso que yo creo que la física cuántica, y de pronto pues le pediría y luego le voy a pedir que me reconfirme a nuestro querido amigo Tarso Firase si estoy equivocado, si la física cuántica es un asunto de invención humana o descubrimiento humano. Porque yo Mm, creo que eso siempre ha existido, así solo es. que ahora lo reconocemos y Exacto. entonces nosotros somos antenas emisoras y antenas receptoras de Receptivo. información, sin un cable directo. O sea, no, Así. no me tienen que poner un cable de mi cerebro al cerebro. ¿Y por qué muchas veces Incluso hasta nosotros que tenemos cables sueltos, hasta por ahí, o sea, hasta... no nos... Exacto. Y lo curioso es que incluso a distancia nos conectan o nos desconectan los cables, porque hay veces lo dejan a uno loquito por ahí, ¿sí? ¿Y de dónde está esa conexión directa a través de un alambre? No, tenemos comunicaciones inalámbricas que sin lugar a dudas nosotros estamos dando para mandando información.
sí, Consciente o inconscientemente estamos mandando información y consciente o inconscientemente estamos recibiendo información. sí. Entonces es que importante que, o considero yo conveniente y saludable, que nos demos la oportunidad para nosotros ser cada vez más claros en en esa apertura comunicacional y aprovecharla al máximo y Sí. sacar el mejor provecho, no solamente para sí mismo, sino para el entorno. Y ahí viene la pregunta que te quería hacer, Maciel, o que te quiero hacer, dentro de lo que ha sido tu experiencia con las constelaciones familiares y sistémicas. Tú has sido directamente beneficiada, pero algún miembro de tu familia sientes tú que sin haber asistido o habiendo asistido a una constelación familiar se ha beneficiado. Por ejemplo, las hijas, de pronto algún hermano o hermana que esté por allá en otro lado, qué sé yo. ¿Podrías contarnos algo de esos componentes de implicación y beneficio, no solamente Ujú, en el terreno personal, sino ujú. también en el familiar y colectivo? Sí, bueno, mucha gente se ha beneficiado y se ha visto el resultado casi de manera inmediata. Me voy a atrever a comentar algo, pues mira, bien personal, y es que incluso a alguien que en su momento ya parecía no formar parte de mi sistema, porque pues estuve casada casi 20 años. Y en el momento que empiezo a hacer estas constelaciones, yo pude ver incluso cómo pudo beneficiarse en un momento determinado donde otra vez estábamos ya divorciados. Yo decía, ya forma parte de mi sistema, pues ya no vive en mi casa, ya no está, ¿verdad? Ya no estamos casados. Y resulta que en una constelación donde se trabajó mi autoestima, donde se trabajó la imagen masculina y la energía masculina dentro de mi ser. En ese momento atravesaba yo también por un problema de anemia, que tenía que ver con mi sangre, era mi La cuerpo, fuerza pero vital, y por otro lado, había cosas que no estaban funcionando con, en ese momento, pues el padre de mis hijas, y resulta que hacemos una constelación y casi de manera inmediata él reciba una oferta de trabajo muy importante que lo hacen moverse a otra ciudad. Y fue casi inmediato después de esa constelación. Y ese movimiento físico en ese momento era importante dentro de mi sistema porque aunque yo no creyera ni consideraba que estaba en mi sistema ya, porque socialmente nosotros ya no estábamos casados, me pude dar cuenta que mover la energía que estaba dentro de mí, reconocerla y trabajarla, hizo que se liberaran algunas amarras que todavía estaban allí de manera invisible, de manera inconsciente, pero que estaban generando dificultades en la vida de él y en la vida mía y en la de mis hijas. Entonces, yo creo que eso fue una cosa bien importante para mí, y poderlo ver ahí, poderlo tener, porque esa es la otra cosa. Como escritora y como coach editorial literario, yo digo, pues bueno, yo acompaño y te doy las herramientas para que aterrices y veas frente a frente lo que hay aquí pueda llegar y tú lo puedas tener frente a ti. Pues yo creo que las constelaciones familiares de alguna manera nos hacen estar frente a frente tantos gigantes invisibles, que están ahí. No los vemos a la primera, pero que vienen empujando o que vienen obstaculizando una cantidad de cosas en la vida. Entonces, el otro beneficio expansivo, la liberación, liberarme de una cantidad de energía que igual no se ven, uno las siente, las afecta, pero las constelaciones ayudan a liberar y ser liberado de pensamientos, actitudes, emociones
que son tan difíciles de conseguir. Es como los espacios en blanco en un texto. A veces queremos que quede ordenadito el texto y pero hay espacios en blanco y como son en blanco no los reconocemos. Las constelaciones familiares traen esos espacios en blanco para que los integremos y cuando los podemos integrar, entonces los podemos mover y alinear dentro de lo que es nuestro sistema. Hay dos cosas Eso dentro de es, lo que has dicho, Maciel, que me parecen importante reforzar y profundizar un poco, incluso, diría yo. Cuando hace referencia, por ejemplo, a esa experiencia en la que se han beneficiado personas que ya casi que podría uno anunciar como si ya no hacen parte de mi sistema, pero que siempre van a estar allí, porque hacen parte de nuestra historia personal y dejaron no solamente improntas muy poderosas y significativas, sí, sino que de alguna manera pues hay unos hijos que también están ahí unidos y que de hecho en esos hijos están unidas esas parejas anteriores. Y entonces en las así constelaciones hacemos referencia a ese aspecto de la bendición, porque aquí el asunto es llevarnos a una bendición. Yo en estos sí, días subí un videíto donde hablaba de lo que son las maldiciones, porque mucha gente cree que la maldición es simple y llanamente cuando voy y saco tierra del cementerio y te maldigo. No, 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 no. Cuando una madre le dice a una hija, es que los hombres no sirven para un carajo, eso es una maldición. Cuando un hombre o una mujer le dice que su mamá no sirve para un carajo, es una maldición. Y cuando yo a un hijo le digo que su madre, o sea, mi ex esposa, no sirve para un carajo, estoy descalificando el 50% de ese hijo. Entonces, es bien importante el hecho de poder uno reconocer la bendición y que cuando tú bendices incluso a esas personas que hicieron parte de tu historia, que fueron tus maestros, que tal vez no lo veías en ese momento como un maestro, pues entonces aprovechamos y ahí viene el otro elemento significativo que es la liberación, ¿no? Entonces es bien importante. No sé, por aquí hay algo que Tarso pregunta acá. Tú querías saber un nombre. Tropezación. Ok, me queda un poco de duda. Bueno, sí, Roberta dice sí, creo que es el descubrimiento, siempre estuvo allí. Bueno, entonces, definitivamente, las constelaciones familiares nos acercan a este mundo realmente donde podemos caminar hacia esa liberación, hacia ese fortalecimiento, yo diría, personal y colectivo. Y para Reyán y para mí es un honor, pues nosotros representar la Escuela Inmensa Vida, nuestro querido amigo Tarso, que ese nos va, lo va a tener aquí en uno de estos programas pronto, porque ese está más loco que yo. Y yo creo que ahí vamos a hacer unas muy buenas locuras, una sinergia de locuras, para hablar precisamente de todo esto que hemos venido mencionando, Maciel. Y de veras que yo agradezco infinitamente porque tu presencia, la claridad, la coherencia con que tú argumentas lo que ha sido esa experiencia, que realmente nos puede ayudar para que dejemos de prejuzgar a las constelaciones familiares, para que sigamos reconociendo realmente que esto no es una cuestión de, digámoslo así, con todo el respeto que me merecen los hippies de la nueva era, por decirlo de alguna manera, que no, no. tienen sus argumentos, también tienen su respaldo y su coherencia, e incluso tenemos nuestra incoherencia coherente y que hace parte de lo que nosotros Todos los, podemos evaluar. todos los hippies estaban invitados, incluyéndome. Todos los Todos los hippies, los hippies estamos religiosos, invitados. los no religiosos, los escritores y no escritores, es como algo, porque es que es bien interesante cuando tú me decías con lo del libro que yo publiqué y tú me decías, bueno, escritores somos todos, autor es otro. Y una de las cosas bonitas de las constelaciones es que nos invita a que nosotros seamos autores y protagonistas de nuestra propia vida. ¿Cómo eso se ha manifestado en tu vida, Maciel, a través de lo que han sido tus asistencias
de manera directa e indirecta a las constelaciones. ¿Cómo te has convertido cada vez más, además de ya ser una excelente autora de un maravilloso libro, Verso sin nombre, ¿correcto? A ser autora de tu vida y de abrir espacios para novedades en tu vida. Y cuando hablamos de novedades, yo lo llamo noviedades, ¿cierto? Sí. Bueno, he aprendido y he podido sanar una cantidad de cosas emocionales y me han permitido acercarme a otro ser humano, a compartir la vida con ese ser humano y hacerlo de una manera diferente, con menos prejuicio, con menos carga, de una manera más amorosa, de una manera más madura, dejando el victimismo a un lado e integrando, porque eso es lo que nos enseña las constelaciones, dónde está el victimismo, dónde está la víctima en tu vida, ¿no? Entonces, no es, no vamos a taparla y no, esto no lo siento, eso ha sido otra de las cosas, atrevernos a reconocer dónde está eso en nuestro sistema. Y ese reconocimiento me ha llevado ahora a incorporar e integrar otro sistema, otro sistema que se llama Michael Daly en mi vida Ajá. y como él dice, no es mi boyfriend, es mi man friend, es mi compañero y he iniciado este camino y, y, y todavía para reforzar, porque la convivencia y vivir y compartir con alguien tan diferente a ti, que no es, bueno, pues, ni siquiera nació contigo, ni vivió en tu casa, ni es alguien completamente, un sistema completamente desconocido. Entonces, aprender a reconocer y ubicar las cosas en mi sistema ha permitido ahora que yo vuelva a compartir con alguien de una manera más sana, más feliz, eh, reconociendo los detalles, las diferencias, reconociendo y aprendiendo a incorporar elementos que no estaban en mi vida, pero jamás, por cultura, por lo que sea, por ancestralidad, pero también descubriendo que había una cantidad de cosas que nos acercaban y que ahora nos permiten estar juntos. Y sí, estoy viviendo esa etapa de la vida y yo creo que las constelaciones, y vale, gracias por mencionarlo, porque ese reconocer, estuve 10 años sola. Pero no Y, desolada. pero después de mi divorcio, 10 años a los que no me atreví, no fui lo suficientemente valiente para estar acompañada y las constelaciones familiares me fui reforzando, redescubriéndome y ahora pues la soledad de él y la soledad mía, pues ahora son dos soledades acompañadas. Qué bonito, sí, eso me hace acordar de un texto que plantea de que eh, eh, dice precisamente, dos soledades que se aman, se respetan, se reverencian, amantes con intimidad, padres arcos, hijos flecha, una nueva relación, un nuevo vínculo. Y entonces eso ha sido bastante, bastante lindo. Tarso nos hace comentario por acá de que las constelaciones fue un tropiezo, perdón, la física cuántica tropezamos con ella, pero que lo importante es la amorosidad de nuestro diálogo, de nuestra comunicación. Gracias, Tarso, porque estás presente siempre en nosotros también, con esa amorosidad, esa sabia locura que te acompaña y que siempre está pues ahí trayéndonos confrontación existencial para seguirnos liberando. También Roberta hace un planteamiento, me parece muy interesante, cómo ella plantea, cómo armonizar la aceptación y el anhelo de liberación. Bien, yo creo que no es ni tan complicado, porque realmente yo creo que el anhelo de liberar y lo que es la armonización hace referencia específicamente a que son convergentes. Cuando yo me armonizo, me libero, y cuando me libero, me armonizo. Y ahí cobra relevancia una de las cosas que es precisamente uno de los órdenes del amor, que es el sí, lo que algunos llamaron como el cuarto orden, el amor,
que hace referencia a la sabia aceptación. Tarso nos recomendó un libro muy bueno que se llama La más profunda aceptación. Y cuando yo comprendo que hay cosas que definitivamente yo no puedo pelear con ellas, simplemente fluyo con ellas, ¿sí? Que pelear con ellas sería una fuerza de vectores que puede ser más contraproducente que conveniente. Y que cuando yo acepto que, bueno, este asunto es lo que es y sobre este asunto tal vez no tenga todavía un poder, una injerencia. Entonces, pues vamos a ir fluyendo con ella. Como dice una reconocida oración que me encanta, donde dice Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos armonizando y obviamente armonizamos y reconocemos ese aspecto de ese loco creativo que nos habita. Entonces esa creatividad nos invita a construir y no a destruir, porque puede ser aparentemente más poderosa la destrucción. Se destruye muy fácil. Un edificio como las Torres Gemelas fueron años de construcción y simplemente una acción en cuestión de minutos tira todo eso, lo destruye. Entonces, si nosotros nos apuntamos a esa construcción continua, amorosa, dinámica, de seguir fluyendo en la expansión, en el crecimiento, en lo que llamaríamos el desdoble y muchas veces ir al indoble, que es mirar hacia atrás para encontrarnos con esa fuente maravillosa de donde todos venimos, que aunque creamos o no creamos, está ahí. Entonces eso me parece muy importante y muy significativo. Bien, Maciel, para ir redondeando, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ah, eh, y todavía tenemos tiempo, pero que mira qué increíble. lo que No pasa ve es qué que hay tiempo es que sobra. tiempo en lo que, sí, sabes una cosa, cuando hablamos precisamente de que el tiempo no existe y que alguien alguna vez que asistía a una constelación me dice, ¿y esta constelación cuánto tiempo va a durar? Y yo le decía, ojalá el resto de tu vida, para Siempre. siempre, porque son cosas que, como dice este Jorge Bucay, nadie descrece. Vamos creciendo y obviamente que cuando nos hacemos más conscientes y más voluntariosos de ese crecimiento, entonces efectivamente, como tú dices, tenemos tiempo. Y la idea y lo bonito precisamente de esta época en que nos ha tocado existir es que estas imágenes, estas palabras van a quedar ahí colgadas en la nube, ya, por una eternidad. Eh, y probablemente muchas otras personas van a encontrarse con algunas inquietudes y vamos a poder seguir reverberando. Ahora estás viviendo en dónde, Maciel, cuéntanos un poquito dónde estás En viviendo. por alguna parte del sistema solar constelando por el norte, pues bueno, estaba, ya sabes, donde residía en Miami y recientemente me mudé a Nueva York, al East End, en los Hamptons, en Nueva York. La isla, pues rodeada de naturaleza, reconectando con ese espíritu salvaje Eh, nuevamente retomando y en otro movimiento, porque gracias a Dios que nos seguimos moviendo, porque eso significa que estamos vivos. Y yo tengo que agradecer para ya también cerrar un poco esta conversación agradable y loca, que agradecer todos esos espacios que propicia para esos movimientos emocionales de una manera tan sabia, tan profesional y sobre todas las cosas resguardando eh, nuestra, como parte de esa constelación o siendo constelados por la manera en que lo llevas a cabo con Rillando Santos. Gracias porque resguardas nuestra intimidad,
esas cosas que por tantos años no, no queremos revelar a nadie, pero que tienen que moverse para que podamos evolucionar. Gracias por ser parte de esa evolución. Despertar no es fácil y si despertamos y ya estamos viendo más, pues necesitamos organizar lo que tenemos, o al menos alinear, no organizar, eso es un poco como controlar, pero sí jerarquizar para poder tener lo que falta en este plano, pues poder vivirlo de una manera más plena. Y quiero, de alguna forma, para cerrar, con una frase de uno de los escritores bueno, que admiro, como es Julio Cortázar, y él dice, esta hermosa locura que nos mantiene vivos cuando todo es insanamente cuerdo. Gracias por esta locura. Y Excelente, Maciel. No, gracias, bueno, gracias a ti. Sabemos que en ti resuena perfectamente esa frase de Alejandro Jodorowsky donde dice que tu patria son tus zapatos. Él decía, mi patria son mis zapatos. Y para nosotros, pues, reveras que ha sido también un honor, tanto para mi amada, mi amante, mi queridísima Reyando Santos, que me lo manifiesta con mucha regularidad, la felicidad de nuestros encuentros contigo, porque definitivamente viniste a ser parte de este sistema y a dinamizar un montón de cosas. Por ejemplo, contribuiste de manera muy poderosa y significativa para poder nosotros parir ese hijo que se llama Ramiro Serna Locura, en el cual obviamente la mano sagrada, linda y poderosa de mi amada Reyán, pues contribuyó mucho a materializar ese sueño y obviamente tú, con toda tu habilidad para editar el libro, hacer correcciones, ponerle títulos a un montón de cosas, en fin, yo infinitamente agradecido. De igual manera, bastante agradecido con el universo porque nos puso también en el camino ante esta confluencia de culturas, Brasil, Colombia, y ya suma Venezuela, República Dominicana, México, en fin. Entonces esa apertura de la maravillosa escuela Inmensa Vida que nosotros representamos y que le invitamos a todas las personas a que conozcan un poquito más de lo que hacemos y que si de alguna manera quieres crecer como persona, descubrirte en muchos aspectos, por camino de crecimiento personal. Qué bonito que las personas se den la oportunidad, por ejemplo, de hacer la formación en las constelaciones familiares y sistémicas, porque lo primero que se hace a través de ellas es precisamente que los estudiantes se tienen que trabajar mucho en lo personal, porque sin lugar a dudas, cuando tú quieres ser un facilitador, más importante que la cantidad de libros que te hayas leído, más importante que la cantidad de tutoriales que puedas haber visto en YouTube, tú vivencias lo que son las constelaciones familiares, entonces te vas a dar cuenta de que estás eh, obrando desde el corazón, que tu cuerpo desarrolla esa sabiduría y en ese orden de ideas ganas terreno existencial para contribuir con el terreno existencial de la humanidad, porque es que, como dice Tarso, si tú eres un taxista, que seas un taxistapeuta, si eres un panadero, que seas un panadero peuto. Si eres, si quieres, si eres peluquero, eres un peluquero peuta. Y si eres un terapeuta, eres un terapeuta peuta. Y si quieres otro que para ahí nos daba mucha risa que mencionábamos, en todo caso es bien, bien y si eres un importante. loco, Un loco eres un peuta. Ramiro Serna. Ah, un locopeuta, ¿no? Y es interesante y que de veras, muchas personas, es bien particular, nos ha pasado mucho con los estudiantes que entran a la escuela de constelaciones familiares simplemente por crecimiento personal. Pero de ahí llega un vecino, un amigo o hasta un enemigo, venía a hacerme una constelación y empiezan a hacer constelaciones y se dan cuenta, digamos así, el favor o el beneficio más bien que se le está generando a la humanidad. Porque yo creo que Sí, hay algo que planteábamos en algún momento y
se escuchaba con mucha regularidad, o por lo menos en mis épocas, se escuchaba con cierta regularidad que qué bueno dejar un mejor mundo para nuestros hijos. Y yo hoy cuestiono un poquito eso y digo, ¿y qué tal si dejamos mejores hijos para el mundo? Pero si queremos dejar mejores hijos para el mundo, tenemos que empezar por nosotros, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué tanto me Así estoy es. sanando yo? ¿Qué tanto me estoy liberando? Por ejemplo, Maciel, qué pena, pero voy a ser un poquitico indiscreto. Donde tú no te trabajes y donde tú no desarrolles ese camino de expansión y libertad y darte la oportunidad de entablar una nueva relación, es un buen ejemplo que le estás dando a tus hijas, porque has fortalecido tu amor propio y tu autoestima. Y Correcto. entonces, cuando uno asume un rol de víctima y pobrecito yo, y no, mire que es que su papá es un desgraciado, mire que su mamá. Entonces, ¿yo qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Pero cuando yo me trabajo en lo personal, crezco como persona, fortalezco mi amor propio, mi dignidad, es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos. Así Entonces, es. trabájese usted. ¿Usted quiere tener unos buenos hijos para el mundo? Pues trabaje si usted sea un buen padre para esos hijos. ¿Y qué es Así ser es. un buen padre para esos hijos? Sea usted coherente con su vida, trabaje por su libertad, por su dignidad, por su amor propio. Y te vas a dar cuenta que no tienes que odiar a prácticamente a nadie. Y en ese orden de ideas, entonces te conviertes en un ejemplo de vida. Y en eso estamos trabajando. No es simple y llanamente decir que, ok, sí, pero voy a procrastinar. No, 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 no. Empiece a trabajarse. No tienes que estar perfecto. Es como cuando los estudiantes dicen, pero es que yo no me siento listo y preparado para hacer constelaciones. Yo tampoco, y llevo 20 años. Pero lo Así bonito es. es que así yo no esté preparado, el campo, la acción, el universo está preparado. Y entonces eso, me despreocupo. Y bueno, y ahora hablando, tú sabes que dentro de toda la locura tenemos que empezar a hablar los términos de la nueva onda del Facebook y de lo que nos proyecta. Entonces también podemos decir, y con las constelaciones familiares, si te atreves a caminar y a mover eso, tu vida, cuando no estás cuando todo lo que publiques en Facebook va a ser muchísimo más real, va a ser verdadero, porque tu vida detrás de la cámara va a ser mucho mejor de esas historias que se crean en Facebook de lo que es la vida. Es Entonces, verdad. Sí, aunque uno muchas veces dice, mire, cuando nadie es tan bonito como aparece en la foto del perfil de Facebook, ni tan feo como aparece en la licencia de conducir. Entonces, nos podemos mostrar con todos los matices, bonitos, feos, regulares, peinados, despeinados, porque esa es todos otra cosa. integrados, todos, no podemos excluir a nadie desde las constelaciones No podemos familiares. excluir ni incluir a la brava hasta lo que hay que, mejor dicho, todo se va moviendo y va apareciendo. Es un asunto bien particular, porque muchas veces en las constelaciones terminamos riendo, llorando y llorando, riendo. Pero Sí, todo es para el crecimiento personal. Maciel, sí. tus redes sociales y algo más que quieras decir para cerrar ya. Y de nuevo, Gracias, mil y hermano. mil Bueno, gracias. Master Corp en Instagram, Maciel Álvarez en Facebook. Pues por ahí caminamos en ese mundo de la comunicación. A veces, pues cuando estoy en la edición, me retiro un poco para hacer ese trabajo también que requiere silencio, dedicación y algunas pareciera una pausa afuera, pero internamente sigue moviéndose y trabajando. Gracias, hermano del alma, gracias por Gracias a ti. incluirme, gracias por incluirme, por integrarme en este programa loco que seguramente pues va a traer muchas lindas experiencias y que bueno, vamos a estar pendientes de estar viendo por aquí, por estos nuevos sistemas en los que nos estamos incorporando. Abrazo Claro que inmenso, sí. Bueno, saludando a Carmen seguimos Ramírez, constelando. Beli Cabrera. Gracias, gracias. Norma, saludos desde El Salvador. Joana, qué bueno, vas a estar en la formación. Joana, que estuvo con nosotros en Sedona. ¿Te acuerdas, Maciel? Sí, bueno, pero si Joana está en línea, mira qué cosa tan bonita. Ya no se imagina, mira, yo tengo en mi cuello, y lo estoy llevando hoy de una manera incluso para honrar tu país, al país de Joana, Colombia.
Y esto lo recibí justamente en ese retiro maravilloso que Reyani y tú prepararon en Sedona, en Arizona, y donde compartimos con Joana. Y esto fue un hermoso regalo, una artesanía hecha de manos de indígenas colombianas, y me lo traje, lo tengo en mi cuello ahora con un significado muy especial. Y hoy lo quise traer. Y mira, Joana, gracias por este hermoso regalo. Aquí está el mundo entero, pues en este momento, y de esta constelación expansiva, amorosa, positiva para Colombia, nos conecta, y no es precisamente un cable, nos conecta el amor, y gracias por este regalo. Y Qué lindo. saludos también de nuestra queridísima amiga Gabriela Aromasté. Gaby Nuestra Torrente, gurú. qué lindo poder encontrarnos con los amigos. También aquí aquí la voy a incluir para que nos acompañe a tertuliar, a hablar así locamente, porque la Nuestra idea gurú de la es aromaterapia. esa mujer con esa sabiduría que maneja Bellísima. lo que son, me encanta eso de los aromancestros. Y bueno, y por ahí también trabaja con el tema de de la aromaterapia para el manejo de la sexualidad sagrada. No, 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 es espectacular. Autora, Definitivamente. y ese término está en su libro, eh, en su libro de aromaterapia, que es hermosísimo, los aromancestros. Y es muy Sí, lindo sí, sí, sí. porque me gusta Qué lindo mucho que estén porque es conectados. muy auténtico en el sentido de que no es una réplica ni un reenvase de otros aromas, sino que es algo que ella, desde su sabiduría, desde su conexión con su espíritu sagrado, con el respeto por la sabiduría incluso de las plantas y todo esto, lo trata con mucha ética y con mucho profesionalismo. Nosotros, mi amada Rayana y yo tuvimos la oportunidad de asistir y participar de una de las formaciones de ella y yo quedé fascinado, así de sencillo. Entonces, bueno, Igual muy, yo, muy qué bueno. contentos de que todos estos caminos van confluyendo y nos vamos encontrando por aquí con mucho amor. Bueno, Así. fue un placer, Maciel. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a estar cada 2 semanas, los lunes, por aquí con Ramírez Berna, con locura, reflexionando, conversando, dialogando, entrevistando, como dirían en Colombia, jeringueando, en fin, todo lo que tenga que ver. Y voy a, con mi amada, ¿qué? ¿Contigo, mi amor, qué? El 19 vamos a estar contigo. Ah, también está. Ah, va, pues no, mi amada Reyán también tiene sus entrevistas y vas a estar por ahí con ella. Entonces, chévere, chévere, chévere. Un placer, gracias, gracias. No nos desconectamos. Apagamos un poquitico los ojos, pero seguimos conectados. Gracias, gracias, gracias. Chao.